Muy buenas gente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, continuaremos con la aclamada era Heisei de Godzilla, donde si bien, la película anterior parecía un remake del 54, a pesar de tratarse de una secuela, en esta ocasión, Toho nos recibiría con una de las mejores producciones para el personaje, la cual tendría como título, Godzilla vs. Violante. Nos encontramos nuevamente en el año 1984, poco después del ataque de Godzilla a Japón, donde si bien, el monstruo quedó atrapado dentro del volcán de la isla de Oshima, el gobierno tiene múltiples alertas, en caso de cualquier actividad por parte de la criatura, para evitar de que salga a la superficie. Regresando a la ciudad, la cual está en ruinas, es revisada por científicos japoneses, los cuales encuentran tejido y pequeños trozos de la piel de Godzilla, pero no son los únicos en ese lugar, pues hay un grupo de americanos que trabajan para una agencia secreta, llamada Bion Major, y les roban a los japoneses las muestras recuperadas, pero al mismo tiempo, un terrorista que tiene complejo de francotirador, se queda con las muestras, tras el asesinato de estos. Pasamos al país desértico de Sarabia, donde conocemos al Dr. Shiragami, que junto con su hija Erika, asisten a una reunión de trabajo en un instituto de biotecnología, donde la corporación japonesa, que tenía como tarea llevar las células de Godzilla, tenían como objetivo que Shiragami experimente con ellas, para generar nuevas superespecies de plantas híbridas, capaces de soportar el clima desértico, con el objetivo de generar numerosos cultivos para la producción de alimentos en el mercado. Lamentablemente, la empresa Bion Major coloca una bomba en el laboratorio, matando a Erika, la hija de Shiragami, y al mismo tiempo, las células de Godzilla son robadas. Pasan 5 años, y ahora nos encontramos en 1989, donde el Dr. Shiragami se recluye en una casa privada, y ha transferido células de su hija Erika, a una planta de rosas, intentando preservar así su espíritu. Esto debido a que una doctora llamada Asuka trae a su estudiante más capacitada en el ámbito de la ciencia mental, una chica psíquica llamada Miki, la cual intenta hablar con la planta de rosas, donde el doctor había inyectado el ADN de su hija. Aquí quiero resaltar varios aspectos, y es que si bien, la era Heisei de Godzilla se toma mucho más en serio que la era Showa, no deja para nada de lado los elementos místicos o fantasiosos, pues desde ya nos están presentando a una chica con un poder mental, y a un doctor que ya se encuentra en la tercera edad, que cree que así su hija vivirá en una planta. Aunque siendo sincero, esto no se me hace para nada raro, considerando que aquí en México, tenemos la creencia de que si plantamos un árbol, con las cenizas de algún ser querido, este renacerá como el árbol que hayamos plantado, y aquí básicamente sería lo mismo con unas rosas. Pasamos al Instituto de Ciencia Mental, donde estudian la doctora Asuka y Miki, donde unos niños tienen premoniciones del despertar de Godzilla, representándolo con dibujos, y esto las lleva a hablar con la Agencia de Defensa de Japón, pero evidentemente, el gobierno no quiere basar sus preocupaciones en sueños y predicciones, pero cambian de opinión por las actividades del volcán, indicando que Godzilla había despertado, y solo era cuestión de tiempo. Claro que ahora tienen varios mecanismos de defensa, como la versión nueva y mejorada de la nave llamada Super X2, la cual ahora está equipada con un reflector de diamantes, capaz de reflejar el aliento atómico de Godzilla con una potencia multiplicada, y ahora es monitoreado a control remoto desde la base militar, en lugar de ser pilotado como la vez anterior. Por otro lado, el gobierno también quiere reclutar nuevamente al Dr. Shiragami, para colaborar en la reproducción de una bacteria antinuclear, capaz de devorar desechos nucleares para acabar con Godzilla, y aunque en un principio se niega, decide experimentar con las células de Godzilla una vez más, usando las rosas creadas a partir de las células de su hija, con el objetivo de que la planta viviera por siempre, gracias a las células regenerativas de Godzilla. Pero esa combinación de ADNs, había mutado en un organismo letal, el cual se libera en la noche, cuando unos ladrones de la agencia de Bion Major, se encontraban a la espera del momento perfecto, para robar los experimentos del doctor, pero la planta mutante los encuentra y los ataca, matando a uno de ellos mientras el otro escapa, a la vez que el terrorista francotirador del principio también estaba ahí para sabotearlos, aunque la planta arruina sus planes y de puro milagro se termina liberando, y a la mañana siguiente, encuentran el cuerpo de uno de los miembros, a la vez que el Dr. Shiragami llega a la conclusión de que la planta había evolucionado y escapado al exterior.
Mientras tanto, el gobierno japonés recibe una amenaza por parte de la agencia de Biomeillor, quienes furiosos por haber fallado con el robo anterior, habían instalado unas bombas en el volcán en el que Godzilla descansaba, y tenían la intención de liberarlo, a menos que les entreguen las bacterias antimaterial nuclear que estaban desarrollando. Para desgracia de todos, al momento del intercambio, el terrorista causa un accidente, que como consecuencia, termina activando las bombas del volcán, liberando de esa manera a Godzilla, el cual, con un nuevo diseño y una energía restaurada, comienza con la inevitable y catastrófica destrucción. A pesar de que el gobierno usa todo el arsenal de armas disponibles que tienen a su alcance, desde el Super X2, pasando por la inyección de las bacterias, de un momento a otro, la creación del Dr. Shiragami se hace presente ante el mundo. Una planta mutante gigante radiactiva, a la cual llaman Violante. La monstruosa flor es vista por todos los presentes, pero también es capaz de comunicarse mentalmente con la psíquica Miki, quien la percibe como la voz de Erika, la hija fallecida del Dr. Shiragami, que contempla con admiración y terror la abominación que acaba de crear, la cual se enfrenta a Godzilla en un par de ocasiones, la primera siendo en su forma de flor, y la otra en su forma definitiva, que a pesar del horror y la destrucción de ambos monstruos, el Dr. Shiragami es consciente de que esas criaturas no son monstruos que vinieron a dañar a los humanos, sino que fueron creados por la arrogancia de la propia ciencia humana. No es de extrañar que por los mensajes y el sentimentalismo de la trama, esta película sea considerada como una de las mejores entregas de la saga, por no decir que también es la favorita de muchos. Y cómo no serlo, si literalmente estamos hablando de una película de calidad, donde puedo decir con certeza, que en esta ocasión dieron justo en el clavo, con una historia que no se había visto hasta ese entonces, por lo que no es raro que haya impresionado a todos los que la vieron por primera vez, y es que el director Kazuki Omori, fue realmente un genio, que conocía perfectamente al personaje, y la estructura que necesitaba para la película. Comenzando por los personajes humanos, que pese que aquí no regresa casi ninguno de la película pasada, tampoco repiten a los actores en otro papel, como si lo hacían en la era Showa, pues los protagonistas son completamente nuevos, y todos aportan algo relevante a la trama, desde el más obvio quien es el Dr. Shiragami, el creador del monstruo Violante, que pese a que fue un accidente, hay que recordar que todo este desastre, forma parte de un hombre trastornado, el cual se sentía devastado por la muerte de su única hija, por lo que el que haya querido preservar su esencia en una planta, que además las rosas eran las favoritas de Erika, se puede empatizar con este señor, que nunca quiso hacerle daño a nadie, y prácticamente lo perdió todo, y este experimento personal, lo marcará como su mayor lección aprendida por el resto de su vida. Luego tenemos a la doctora Asuka, y a su estudiante la psíquica Miki, las cuales son personajes realmente interesantes, ya que si bien, podríamos pensar que se tratan de simples psicólogas, su profesión enfocada en la ciencia mental, sí que les ayuda a ejecutar los movimientos suficientes, para que el resto de los personajes se muevan, no solo las premoniciones de los niños de su escuela, sino las veces en las que tratan de deducir si Godzilla despertará o no, y hay una escena específica en el mar, donde Miki lo distrae un poco, para que el ejército pueda preparar su próxima defensa, y las veces que hablan con Violante, para saber cuáles son sus intenciones, es que sabemos que el espíritu de Erika, se encuentra atrapada en esa planta híbrida, pero el Dr. Shiragami también lo asocia con un ser de la mitología nórdica, aunque aquí la verdad desconozco esos aspectos, pero sí que le dan al menos un trasfondo bastante complejo al monstruo Violante. Y bueno, al igual que la película anterior, el catastrófico paso de Godzilla en el 84, marcó al mundo entero, y claramente, el resto de las naciones más poderosas, no iban a desaprovechar la oportunidad, de desarrollar sus armas biológicas y tecnológicas, por lo que es bastante lógico, que haya empresas de bioingeniería queriendo aprovechar el poder de Godzilla, y es que los miembros de la agencia Biomeillor, son unos auténticos cabrones despreciables, que pone en jaque a toda la nación con tal de robar sus experimentos científicos, y la verdad, me gusta mucho más este tipo de villanos humanos, a que quieran meter extraterrestres sin explicación, pues no desentona con el realismo parcial que quieren construir, ya que esta era no es 100% realista, pero sí se toma lo bastante en serio, como para no llegar al extremo, de hacer volar a Godzilla.
De hecho, las diversas situaciones y desastres causados son consecuencia de la persecución contra estos tipos, ya que todos se están peleando por las investigaciones científicas, pues además de los ladrones de Biome y Yor, también se encuentra un mercenario de traje negro, al cual lo llame terrorista, porque es un personaje que prácticamente no tiene diálogos, pero tampoco está del lado de los protagonistas, y a pesar de que no se deja en claro para quién trabaja, nos podemos hacer una idea de lo que hace con las células robadas, pues hay miembros del gobierno japonés, que explican que Estados Unidos, ya había desarrollado un microorganismo a prueba de la contaminación de petróleo, y aunque eso no se vuelve a mencionar, bien esta trama podría ser retomada en una película actual, para el regreso de otro monstruo como el fangoso Ghidorah, aunque ese ya es otro tema. Pero volviendo al gobierno japonés, me gusta cómo se muestra el avance de sus armas militares, ya que sabiendo que en cualquier momento Godzilla podría despertar, es demasiado obvio que tendrían diferentes alertas, armas y líneas de defensa para frenarlo, siendo mi favorito de estos aspectos, la nave llamada Super X2, la cual la mejoraron en materiales y armamento, siendo el más destacado el espejo de diamantes, que aunque puede reflejar el rayo atómico de Godzilla, el calor generado lo termina dañando inevitablemente, demostrando que Godzilla está a otro nivel en cuanto a poder se refiere, ya que incluso cuando le inyectan las bacterias antinucleares, tratan de atacarlo con rayos de calor para aumentar la temperatura de su sangre fría, para que las bacterias actúen más rápido. Pero no sirve de mucho, ya que tiene la fuerza suficiente para regresar al agua y evitar que las bacterias lo consuman, y es que Godzilla se ha vuelto realmente imparable, pues a pesar de que no es un villano, tampoco es un héroe que esté interesado en los humanos, pues para él solo son un estorbo, y no dudará en deshacerse de ellos, al igual que cualquier otro monstruo que se ponga en su camino, y es que las razones por las que se desarrolla la pelea con Violante, es porque ambas criaturas están vinculadas de alguna manera, al compartir prácticamente el mismo ADN, y los gritos de Violante atraen a Godzilla, pero al verse cara a cara, se atacan entre sí. Pero es aquí donde podemos ver la tremenda calidad de los efectos especiales, que han avanzado considerablemente, pues si ya el propio Godzilla se veía mucho mejor con este nuevo diseño, con un efecto más convincente del aliento atómico, y que más encima, las maquetas de las ciudades sigan manteniendo el mismo realismo y dedicación de la película pasada, es el monstruo Violante quien se lleva la mejor parte. Es cierto que es una criatura, con un origen profundo y trágico, pero eso no le quita la genialidad y originalidad detrás de su diseño y movimientos. En su forma de flor no es muy intimidante, pero las lianas y enredaderas tienen movimientos increíblemente conseguidos y fluidos, además de que el efecto del ácido verde sí que resalta bastante bien, el humo alrededor sí que transmite la sensación de que las bestias desprenden calor y radiación, y es que me parece increíble cómo es que una producción japonesa haya hecho estos efectos y movimientos de plantas vivientes, azotando con furia y fuerza a sus enemigos, para que 8 años después, la Warner Bros. Nos diera esta porquería en Batman y Robin, pues tristemente, esto es lo más cercano que tendremos a una representación bien hecha, de la villana Hiedra Venenosa, y hasta la fecha no nos han dado nada parecido a esta obra de arte. Y ya ni hablemos de su forma final, que si la hubiera visto de niño, me hubiera vuelto loco, pues esto es un excelente uso de efectos prácticos, incluso hacen que la bestia se mueva bajo la tierra, con ese enorme hocico de cocodrilo, utilizando sus múltiples lianas y tentáculos parecidos a plantas carnívoras, sin olvidar su poderoso ácido, el cual deja atónito a Godzilla, antes de que tan siquiera pueda volver a atacar. Lo curioso, es que pese a que puede parecer una abominación salida del mismísimo infierno, Violante no es un monstruo con malas intenciones, realmente se podría decir que es un ser único, el cual está sufriendo. No olvidemos también el hecho, de que Godzilla lo ataca porque le parece extraño, y Violante evidentemente responde. Pero en todo momento, parece estar más confundido que molesto. Lo que me parece incluso más interesante, es que a pesar de que no parece tener mucha resistencia física, sí que tiene la capacidad de renacer las veces que sean necesarias, pues la primera vez que Godzilla lo mata entre comillas, desaparece envuelto en partículas y esporas, para reaparecer en la batalla final con una forma mejorada, para hacerle frente a Godzilla, aunque quiero pensar que en esta escena, era más que nada la propia criatura la que estaba actuando, más no el espíritu de Erika, aunque me hubiera encantado que dejaran la escena que eliminaron, donde el espíritu de la chica se apiada de Godzilla, y usa su energía para evitar que muera a causa de las bacterias, pienso que así le hubieran dado aún más peso a su sacrificio.
Pero al menos el final fue compensado, no solo con la hija de Shiragami descansando en paz, sino que también el terrorista, que tanto estuvo chingando la madre durante toda la película, es aniquilado con uno de los rayos de calor, siendo desintegrado totalmente de la existencia, y recuerden, si alguien pregunta por él, solo digan, ¡que se mudó de país! ok, no es una muerte muy impresionante, incluso podría decir que lo mataron porque ya no sabían qué hacer con él, aunque la verdad no importa mucho, por si solo el final de la película es muy bueno, ya que por un lado es feliz para los protagonistas, pero preocupante para el gobierno de Japón, al saber que Godzilla, que aunque cansado, sigue suelto en las profundidades del mar. Ya para concluir, solo queda decir que Godzilla vs. Violante, es una de las mejores películas de la franquicia. No solo es una digna secuela que rompió con casi todos los problemas de la película anterior, no solo mejoraron el desarrollo de los personajes humanos, no solo mejoraron aspectos técnicos como los impresionantes efectos especiales, así como también en la composición de la música, que cabe aclarar que si bien, el tema de Return of Godzilla fue muy bueno, aquí las nuevas composiciones de la mano de Koichi Sugiyama, son sin duda magistrales, desde el tema explosivo de BioWare, que siempre que la escucho, no puedo evitar pensar en alguna pelea de Dragon Ball, hasta los hermosos temas cuando Violante aparece, que le dan un toque extra de epicidad a las peleas. Dios, pero qué buena película, para mí tendría un absoluto 10, si tan solo tuviera un buen doblaje latino disponible en alguna plataforma de streaming, aunque bueno, eso es algo que todas las películas del personaje necesitan. Pero bueno, eso es todo queridos amigos, la verdad espero que les haya gustado mucho el video. No olviden darle like y suscribirse, para seguir trayendo más contenido como este. Cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima.